le doy la lista de películas a estudiar ahora. O después hay un, no sé si no hay una clase más. ¿Te copó? Sí. Esta y dos más, pero no, esta y otra. Elige entre los globos para rellenar el billete vacío, meter celofán negro y darle una especie de tono monstruoso. A ella envolver, yo que sé, igual yo a la otra no negra. vengo, así que... ¿Qué es los globos envueltos como...? Esta es No, mi los anteúltima. globos son globos, Sí. pero entre los globos. A ver, vos, Perdón. ponele, porque se viene el examen. Entonces, suponete que estás en el examen y yo te hago la siguiente pregunta. Relaciona estas tres palabras. Justo yo. No, yo estoy en el horno. ¿Establecer la relación entre las tres? No, ¿por qué yo? Porque sí, porque en algún el examen va a tener que pasar No, todo. pero yo... No, yo Y tengo ahora un vos quilombo. acabas de descubrir, por ejemplo, que reprobarías el examen. No, pero Idea yo de eso. no lo acabo de descubrir, lo sabía. Bueno. Oh. Entonces está clarísimo, no tenés ni la menor idea de eso. No. Muy bien. Che, el alumno Tomás Osipov está imposibilitado de viajar por las cenizas volcánicas. Por ahí ahora está imposibilitado incluso por las del nuevo volcán que está por entrar en erupción, el Hudson. Que ya entró en erupción. ¿En serio? Ah, yo no seguí. ¿Y? Y ¿Bajón? Y sí, para Bariloche. ¿Cruzó la Cordi? Todavía Pero es no. más Santa Cruz, ¿Qué ¿o no? relación hay? Más allá de todo. Ah, ¿no está a la altura de Bariloche? No está a la altura de Bariloche, pero como que los vientos van en dirección más como para el norte del sur. De militar. Ok. Y además de tener los datos sobre eso, ¿podés analizar las relaciones entre relato, argumento y narrador? Yo te tengo bastante fe a vos. Hay como un vibrador. Que todo relato Sí. hay un argumento. ¿Eso es así? Hemos visto en las clases Bueno, anteriores que la relación eso puede ser... Puede variar. O sea, en el cine moderno. Sí, pero bueno, entonces digo, sí, ahí vos estabas intentando decir algo o estirando la mano por gimnasia. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a vos o...? No, Igual estaba... ¿les pareció la primera? No, igual Iba bien. más o menos. Tipo, no era falso lo que decía, pero tampoco era muy... Pero estuvo bueno que me diga tengo fe en vos. Estuvo bueno. Pero les da la palabra. No, bueno, ahora que me tiraste esa, hago un nuevo voto de fe y le dejamos a ese. O si no, hagamos una cosa, vamos a ver qué dice él y después volvemos a vos. A ver. El relato, supongo que será la historia en sí, después el argumento de la trama de esa historia, o sea, cómo se entrecruzan todas las acciones de los personajes y el narrador es cómo se cuenta esa trama. Más o menos, volvamos a vos. Bueno, entonces como que últimamente vimos que no en todo relato tiene que haber como sí o sí un argumento. ¿Tiene que haber o no tiene que haber? No tiene que haber. Bueno, por eso. Argumento hay, Pero lo que pasa es que, claro, No, pero hay películas, ponele hay películas en donde no directamente, quiero decir, ponele Five de Kiarostami. ¿Entendés que son 5 planos larguísimos de la naturaleza? Hay relato, pero no hay argumento. No pasa, no hay un argumento. ¿Cuál? No, esa sí tiene un argumento. Igual yo sé que no la vi, ¿qué onda? ¿Cuál es? Es una que aparece en un momento Van Gogh, ¿o no? Sí. Scorsese haciendo de Van Gogh, una embarazada así, ¿o no? sí, no sé si es Scorsese, pero sí como No, que pero en un momento aparece, no sé, hay unas cosas así. bueno, sí es. Porque no tiene, quiero decir, no es, si aparece Van Gogh ya hay un principio de argumento. Bueno, Digo, está Van Gogh, digo, no es que... Paisá puede ser que diga. ¿Paisá no tiene argumento? Paisá sí tiene. Es Bueno, sí, pero... un argumento clarísimo. O sea, el argumento sería como la historia
lo que te está intentando, Exactamente. la historia que te está contando. Sí. El relato es lo que te muestra, digamos, entero, o sea, cómo te muestra el argumento o cómo, a ver, no sé cómo, pero, o sea, es lo que te muestra en general, no sé cómo explicarlo. El relato es el resultado de del argumento ejecutado por el narrador. Claro. O sea, hay un argumento, sobre ese argumento opera un narrador, el resultado de esa operación es el relato. Ponele. A ver, ¿ahora entendiste eso? Amigo. ¿Pero lo entendiste más o menos o no? Entonces, es importante esto, es básico. Entonces, cuando hay algo, cuando hay un punto en donde el relato y el argumento difieren. Cuando el relato y el argumento difieren, ¿qué aparece? Digamos, tengo un ejemplo de algo en donde el relato y el argumento difieran. Cuando lo que te está mostrando no es lo que te está mostrando. Sí, me parece que lo que aparece ahí es la noción de diégesis, ¿correcto? Es decir, el narrador tiene dos posibilidades de operar sobre el relato. Una es la construcción de un mundo perteneciente al relato. Eso es la diégesis, es lo que se llama lo diegético. Pero además de eso, el relato cuenta con una serie de elementos que también forman parte del trabajo del narrador, que son los elementos extradiegéticos, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver hoy es, digamos, como una especie de segunda línea, si se quiere, de cierta modernidad posible, que no es lo que llamamos modernidad, pero es como cierta línea, la otra línea del cine contemporáneo, que tiene que ver con un trabajo, con lo que sucede cuando el narrador no se limita solamente a ejecutar el relato de un argumento, sino que el relato incluye al mismo narrador. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pensemos un poco. Si entendemos, vamos a remontarnos una vez más a hacer ese ejercicio que hacemos siempre de remontarnos atrás en la historia del cine. Pensemos que si el cine digamos, ¿cuál es la diferencia entre el cine y el teatro, en principio? En principio. En principio el teatro... Muy básico. ¿En qué sentido? La capacidad del montaje que tiene el cine que el teatro no tiene. Pero pensemos una diferencia más baja. Digamos, ¿en dónde? Pensemos en el cine en 1900 y en el teatro en 1900. Digo, para evitar el desarrollo del cine y para evitar a Brecht en el teatro. Pensemos en una representación, digamos, en Chekhov y en Lumière. ¿Cuál es más realista para ustedes? No, teatro. En ese momento el teatro. El teatro es más realista, aun cuando vos ves... Claro, porque era mudo el cine en ese momento. Bueno, pero existe eso. Digo, si pensamos que en el cine, como reproducción de la realidad, hay un punto en donde evidentemente la calidad fotográfica del cine anula cierto artificio que corresponde a al teatro, en donde efectivamente uno ve que están los actores ahí haciendo payasadas y que está sujeto permanentemente a convenciones. Más allá de que el teatro de moda en la época aspiraba a borrar sus propias convenciones, es decir, a fluir como la vida, esa famosa idea del siglo XIX del arte que fluye como la vida, que pretende no... Bueno, en ese sentido, si ese era el ideal de la representación que existía a comienzos del siglo XX, es decir, una reproducción casi invisible de la experiencia cotidiana, que eso era, por ejemplo, sí, efectivamente, el teatro de Chekhov tenía que ver con ese fluir. Es decir, no era quiero decir, cuando uno ve, por ejemplo, una obra de Shakespeare,
Eso no sucede, quiero decir, la obra está sucediendo permanentemente con juegos, con intervenciones del narrador. Ya dijimos el otro día de lo extraño que es el hecho de que el personaje ponga en boca, de que el narrador ponga en boca de sus personajes determinados monólogos extravagantes, determinadas cosas. Quiero decir, el teatro clásico está permanentemente sostenido por una noción narrativa. El siglo XIX lo lleva a una versión donde todas esas convenciones pretenden borrarse y donde el lugar del personaje pretende imponerse como algo real frente al espectador. En ese sentido, el cinematógrafo corre con una desventaja muy fuerte, que es que si bien logra tomar de la realidad determinadas circunstancias, la reproducción de esa realidad es esencialmente incompleta. Es decir, cualquier espectador, si bien intuye su grado de verdad, y está esa famosa anécdota de los espectadores huyendo cuando el tren se les venía enfrente, en la primera película proyectada por Lumière, si bien está ese dato, lo cierto es que la incompletud, para decirlo de alguna manera, lo incompleto de la reproducción, digo, la reproducción respeta los movimientos del tiempo real, pero de manera imperfecta, es decir, no se había logrado el 24 cuadros por segundo que hoy nos da una sensación perfecta de movimiento. Era incompleto, el 18 cuadros por segundo generaba un salto, era en blanco y negro y era mudo, ¿ok? Era como una especie de versión muy incompleta de la realidad. Y en ese sentido, el teatro seguía siendo mucho más vívido para un espectador. Entonces, ahí me parece que empiezan a combinarse dos líneas posibles de representación, digamos, de narración. La primera, que es la que tiene como gran maestro a Griffith, es aquella que pretende construir el cine, construir un lenguaje del cine lo suficientemente perfecto como para que pueda parecerse cada vez más a la sensación de realidad, a la impresión de realidad que tiene el teatro. Es decir, trabajar, el montaje inventado por Griffith es aquel que permite que la experiencia de ver determinado desempeño de actores y todo eso pueda imitar la experiencia teatral. Eso es una de las grandes líneas del cine, es decir, aquella que pretende convertir la experiencia de ver un film en una correcta experiencia teatral. Y la otra, de alguna manera, trabaja de una manera distinta, es decir, el narrador, porque hay algo del cine mudo que es muy claro, ¿no? Digamos, si uno ve una película muda y ese narrador no está presente, es decir, si no hay una persona, un narrador explicando las cosas, las películas no se entienden. Las películas requieren necesariamente la presencia de un narrador evidente que esté guiando las cosas, que muestre. Digo, ustedes fíjense cómo es la gramática del cine mudo, sobre todo del primer cine mudo. Aparece un personaje, una placa nos dice quién es ese personaje. Aparece la mujer, una placa nos dice quién es. Digamos, existe una especie de instancia exterior a la diégesis que va guiando permanentemente la narración. Entonces, también las películas de Griffith hacen eso. Pero las películas de Griffith de alguna manera pretenden contradecir eso. Existe otra corriente, si se quiere, que no es una corriente armada, pero que es una corriente que, digamos, que descubre o que pretende descubrir que el lenguaje del cine precisamente está en el manejo de esos recursos del narrador que tiene el cine por encima del teatro. Es decir, una corriente que de alguna manera, en lugar de querer parecerse más al teatro y lograr la invisibilidad de la representación, trabaje desde el lado del narrador una serie de recursos visuales propios del cine que de alguna forma generen un tipo de relato diferente que el teatro no puede lograr. Esto, digamos, alcanza durante el cine mudo dos grados de representación fuertísima. Un ejemplo de la segunda línea, en un lugar más que tiene sobre todo que ver con el montaje, sería Eisenstein. ¿Okay? O sea, Eisenstein es la persona que de alguna manera se opone al montaje como creador de una teatralidad
digamos, similar a la del teatro en vivo. Es la persona que dice, no, el montaje no tiene que servir para desaparecer, sino que tiene que servir precisamente como elemento de ruptura, como elemento de marca de un narrador que está. Y después tendrá sus interpretaciones marxistas, pero básicamente lo que él defiende es la existencia de un narrador. Sin irnos a Eisenstein, que es, bueno, el propio, digamos, el propio Hitchcock, que después iba a tener tanto éxito en el cine sonoro, ya comienza a desarrollar determinado trabajo, determinada zona de autonomía del lenguaje cinematográfico, que de alguna manera su arte está destinado a suplir aquellas cosas que no pueden ser suplidas por la mera representación. Es decir, por ejemplo, está el famoso ejemplo de una película que se llama The Manxman, en donde él, al no tener sonido, para mostrar que hay un personaje que está caminando y que hace ruido sobre el techo, en el piso de arriba, construye un vidrio transparente, y entonces la cámara muestra a ese personaje. Quiero decir, donde el juego del cine está en una permanente intención de romper, de ir deliberadamente en contra de una representación cristalina, de violar aquellas posibilidades que el mudo le impone al cinematógrafo. Es decir, el juego con la forma, el juego en donde un narrador evidente, donde un narrador opera sobre la diégesis de forma tal de construir un relato más fuerte. Entonces ahí tenemos esas dos líneas. La otra es Chaplin, digamos. También un gran inventor de formas, es decir, un gran inventor de maneras de vencer al cine mudo. Y entonces cuando llega el cine sonoro, esas dos líneas estallan de alguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un film ya puede dar cuenta de sí mismo sin la aparición de un narrador externo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, un film, antes, digamos, si las dos líneas que estaban sucediendo eran de un lado la del narrador invisible y del otro lado la del narrador visible y evidente, si podemos entender la historia de la narración cinematográfica con esas dos líneas en el cine mudo, bueno, en la línea del narrador invisible con el sonido ha ganado una batalla infinita. ¿Por qué? Porque ahora ya no hace falta ni siquiera que aparezca un narrador evidente poniendo placas o señalando con un iris las cosas. Ya no hace falta que él diga, que aparezca una placa donde el narrador dice, él en realidad es un ladrón buscado en 70 estados, ¿ok? Porque perfectamente un personaje puede entrar, no sé qué, y otro puede decir, creo que ese es un narrador buscado en 70 estados. Y eso no es una acción del narrador, sino que es algo que es propio de la diégesis. Entonces, la gran novedad con el cine sonoro, lo que aparece como novedad casi fulminante, es que la diégesis puede bastarse a sí misma. La diégesis ya no necesita de un narrador que esté guiando las cosas. Y ahí es donde viene el famoso debate de Chaplin. Chaplin, que había sido el rey del cine sonoro, del cine mudo. ¿Cómo? Empieza a odiar el cine sonoro. Claro, siente en ese momento que el arte cinematográfico desaparece. Porque el arte cinematográfico, entendido por él, consistía precisamente en encontrar las soluciones para que esa imposibilidad de decir las cosas de manera directa sucediera. El arte del cine era efectivamente el trabajo sobre la forma destinada a suplir el discurso directo. Cuando los personajes pueden dar cuenta de sí mismos, ya el teatro, el cine entendido de manera teatral, llega a la perfección. Ya no existe la necesidad de un narrador porque la diégesis se basta a sí misma. Eso es la posibilidad, de que los films se basten a sí mismos sin tener ningún tipo de señal de su construcción desde afuera, es lo que se llama la transparencia. Que seguramente habrán oído hablar de eso. La transparencia, el modelo del cine clásico, el modelo sobre el que el cine clásico está sostenido. Es decir, la idea de que la construcción de un film debe desaparecer en función de la diégesis. La idea de que el narrador se debe volver invisible en función de la diégesis. Es decir, el cine, el arte del siglo XX, es conquistada por el teatro decimonónico, por el teatro en su versión, si se quiere, más
reaccionaria, el teatro del siglo XIX, el teatro que pretende el fluir de las cosas y que va en contra del distanciamiento. Cuando el teatro estaba rompiendo esa misma idea, cuando el teatro estaba dando a luz a Brecht, que partía de la idea de la distancia, el cine, el heredero del teatro, estaba dejando cualquier tipo de marca, iba en la dirección opuesta, volvía al siglo XIX. Y así es como tenemos, yo diría que durante 25 años, el imperio del trabajo meramente diegético. Como algo que podríamos llamar, un poco ostentosamente, el ocaso del narrador. El ocaso de los... ¿Por qué? Digo, a ver, que se entienda esto. No es que las películas del cine clásico no tuvieran narrador. Pero ese narrador hacía todo lo posible por volverse invisible, todo lo posible por desaparecer frente a la narración. Y eso es así, quiero decir, en la llegada del sonido, en lugar de agregar posibilidades expresivas, como pedía Eisenstein, lo que hace es simplemente disfrazar ese sonido para que apoye lo evidente de la imagen. Es decir, sonido e imagen, contrariamente a lo que pedía Eisenstein, van juntas. La música, que antes, en la época del cine mudo, con sus partituras, construía un elemento de adjetivo, construía un elemento que modificaba la narración, se convierte en una especie de mero acompañamiento. Es decir, nada, el cine clásico está diseñado para que nada sostenga, para que nada interrumpa el fluir de lo narrativo. Es decir, nace lo que se llama el underscoring. ¿Okay? ¿Qué es el underscoring? Es esa música una música que a la vez aspira a su desaparición, aspira a no existir, simplemente a ser un mero condimento. Quiero decir que si en algún momento pasa algo malo, la música hace... Y si pasa algo bueno, la música hace... Eso, una música que parece proceder de la escena y que no aporta un sentido de contrapunto hacia la escena. Es decir, cualquier señal que pueda, si bien la música siempre es un factor extradiegético, la música, conocida como underscoring, pretende disimular su costado extradiegético, parece querer pertenecer, parece querer proceder de la escena misma. Bueno, esa manera de pensar el cine dura, yo diría, alrededor de 25 años en el cine americano y en algún punto en el cine de las mayores cinematografías mundiales. En el cine americano, bueno, hay una gran excepción. ¿Cuál es? Sí, nadie me estaba prestando un carajo de atención. Es decir, si hay quiero decir, si decimos que la idea del narrador en el cine clásico se ve debilitada, y en donde, por ejemplo, en una película de John Ford, salvo el traveling, en La Diligencia, salvo el traveling al primer plano de John Wayne, no existe, que es opinable como marca el narrador, pero ponele, no existe ningún dato que nos hable de la existencia de un narrador. La película aspira, como dice el propio Ford, a que el narrador, a que el director no se note, a que los cortes no se noten. Bueno, ¿cuál es la excepción a eso en la industria americana de las décadas del 30 y 40? Una excepción evidente de un narrador presente. El ciudadano, Orson Welles, exactamente. Digamos, Welles, que no en vano viene de la radio, es decir, otro arte huérfano del, digamos, un arte que mantiene con el teatro la misma relación que mantenía el cinematógrafo, pero de signo inverso. Digamos, si el cine no podía hablar, el arte de radial no podía mostrar, era un cineasta básicamente de la representación caricaturesca, si se quiere, de la representación donde todo tiene que ver con un narrador. Entonces, la teatralidad es el lugar, si se quiere, en donde lo teatral todavía tiene ese costado desenfadado y no el costado de la solemnidad de lo representado, ¿okay? Si se entiende. O sea, quiero decir, que no requiere esa especie de diégesis intocada que pedía el teatro del siglo XIX. Orson Welles, efectivamente. Es decir, la gran novedad en algún punto del ciudadano no tiene que ver con su trama dividida en capítulos, con su trama compleja, no tiene que ver, digo, más allá de que en una clase haya dicho lo contrario, pero en este caso me conviene decir lo contrario, no tiene que ver con sus insólitos ángulos de cámara, ni con la profundidad de campo, ni todo eso, sino que tiene que ver con el film entendido como el resultado de la narración de un narrador evidente. Esa presencia del narrador
que Wells va a ir desarrollando a lo largo de todo el cine y que huele a cine viejo, ¿okay? Que huele a circo. Quiero decir, hay un punto en donde, si uno piensa, cuando hablo de las dos líneas del cine mudo, me parece que una de las líneas lleva hacia el teatro y la otra lleva a artes más bastardas. La línea del narrador fuerte lleva a artes más bastardas, lleva al circo en donde el narrador está, en donde el maestro de ceremonias está diciendo y ahora viene no sé qué, digo, es un arte un poco más opinado, un poco más vulgar si se quiere, pero a la vez más ingenioso y más inventivo. Bueno, esa visión del cine, ese cine, si se quiere, más explosivo, que genera inventos para llevar adelante su narración, vuelve al cine americano solo con Wells. Y con algunas otras excepciones, quiero decir, Frank Capra también que hace ese tipo de cosas, tiene sus voces en off juguetonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, el narrador tiene en la obra de Orson Welles, en el cine americano, una especie de pequeña isla. La mayoría de las películas aspiran a su invisibilidad. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Bueno, la explosión de la modernidad, el neorrealismo. Bueno, peor aún. Es decir, si el neorrealismo lo que pretende es ablandar los argumentos de forma tal de que el mundo entre en ellos y de que el mundo sea atravesado por la narración, bueno, menos narrador evidente va a haber ahí. El narrador no tiene nada que hacer. Digo, si ustedes ven la película de Antonioni, que vimos la de semana pasada, son pocas las marcas del narrador. Son pocas las apariciones del narrador, las irrupciones del narrador dentro de la diégesis. Casi no se me ocurre alguna. ¿Cuál? Nada. El comienzo de la película, con el twist de Mina y los cosos, nada más. Después del resto de la película es casi límpida. El film de Romer tiene algunos apuntes, no sé qué, pero básicamente son películas que aspiran a que la diégesis surja del mismo mundo, no de la manipulación de un narrador externo. Entonces, sin embargo, a medida que los años 50, que empiezan a promediar los años 50, empieza a surgir una visión del cine que de alguna manera empieza a echar mano empieza a encontrar que las formas en que se narran los films pueden formar parte también del relato. Es decir, que el relato puede reflexionar sobre su propia forma. Pensemos, por ejemplo, en qué sucede con respecto es decir, la música, por ejemplo, como una herramienta extradiegética esencial, lentamente va adquiriendo un protagonismo mayor, por decirlo de alguna manera. Es decir, la música deja de ser una especie de underscoring que está ahí y empieza, por ejemplo, a ser hecha por músicos de jazz. ¿Ok? Miles Davis hace la música de Ascensor para el Cadalso, Sonny Rollins hace la música, creo, de Alfie, Otto Preminger hace ¿cómo se llama? Duke Ellington hace la música de Anatomía de un asesinato. Es decir, el sonido de los films empieza a proceder de un lugar que no es la misma escena, sino que de alguna manera condiciona el film y funciona en contrapunto con las imágenes. Es decir, les da un segundo sentido. Incorporan a un artista que no está meramente al servicio de la narración, al servicio de la diégesis, sino que de alguna manera incorpora un sentido distinto dentro de la diégesis. Y lentamente un montón de recursos, como por ejemplo la voz en off, empiezan a ganar lugar. Es decir, la enseñanza de Wells lentamente, a medida que va avanzando el cine, digamos, cierta influencia de la modernidad dentro del cine americano, esa idea de representación perfecta empieza a desaparecer y las películas empiezan lentamente a jugar con determinados recursos del cine clásico. La sensación, bueno, y la gran revolución donde eso queda plasmado de manera directa es en la segunda mayor revolución de la historia del cine, después del neorrealismo, el cine sonoro, que es la Nouvelle Vague. Es decir, cuando los cineastas de la Nouvelle Vague hablan de cine de autor, que después, quiero decir, es una palabra, una definición tan difícil y tan compleja, digo, con tantos matices, porque digo, ¿qué es el cine de autor? Es una palabra que es una definición que para mí ya perdió un poco de vigencia y un poco de sentido, sobre todo desde el momento que el propio Godard
que parodiaría la idea de la política de los autores, que diciendo cuando nosotros dijimos la política de los autores, todo el mundo prestó atención a la palabra autores y la palabra que importaba era política. Lo que quiero decir es, había un grupo de directores viejos y había un grupo de jóvenes que querían tomar el lugar de ellos, y entonces mediante la invención de la política de los autores y todo eso, lo que hicieron fue desplazar a los otros. Pero más importante que eso es que el aporte de los cineastas de la Nouvelle Vague al cine en general, como lo que ellos inventaron, no fue, como suele decirse, una especie de nivel mayor de realismo o de contacto más directo de la diégesis con lo real, que eso se dice prácticamente de todo movimiento artístico de renovación, es decir, que abandona cierto lugar de un discurso más cerrado y se relaciona de una manera más simple con eso siempre, quiero decir, desde la historia de la literatura y de la poesía y de la pintura, quiero decir, es la misma que se puede decir del impresionismo en relación con los grandes cuadros románticos, ¿ok? Y lo mismo que se puede decir del neorrealismo en relación con el cine clásico anterior. Eso, digo, la vuelta a una relación más directa es lo de siempre. Una relación más directa físicamente. Pero sí. Se distancian un poco de la diégesis. ¿Cómo? Pero se distancian. Precisamente lo que hacen es eso, es decir, instauran la idea de un narrador en primer plano. Es decir, lo que tienen de característico las películas de la Nouvelle Vague es la vuelta triunfante del narrador al primer plano del relato. Es decir, el relato ya no es un relato que parece estar construido por nadie, sino el punto preciso, y eso va a ser prácticamente el único metro patrón, el único punto común de toda la carrera de Godard. Porque después Truffaut va a volver un poco más a los ideales del siglo XIX, pero digamos, la característica central de los primeros años de la Nouvelle Vague es la idea de que el film está constituido por un narrador que va haciendo con la trama lo que quiere, que va haciendo con el relato lo que quiere, que va construyendo el relato de acuerdo con él. Es decir, que el relato está sostenido sobre la presencia de un narrador que de alguna manera arbitra y juega como quiere con los recursos de la narración. Quiero decir, no otra cosa es Sin Aliento. Sin Aliento es una historia completamente trivial en donde un narrador elige ejecutar el relato de una manera totalmente disparatada y personal. Es decir, digamos, utilizando el lenguaje como tema, prácticamente, utilizando los recursos del cine como tema. Y además, utilizando, digamos, es como si, la sensación que uno tiene, es como si hubieran ido a buscar al cine mudo todos esos recursos, movimientos de cámara, movimientos de trabajo sobre la imagen como iris y reencuadres, juegos extraños con la música, etcétera, como si hubieran ido a buscar a los abuelos del cine mudo una serie de recursos que son las armas con las cuales los narradores cuentan para llevar adelante su relato. Entonces, el lugar, después de los modernos, digamos, que son los que dominan el cine por un tiempo, los modernos que en general vienen de Italia, lo que empiezan a hacer, lo que incorpora la Nouvelle Vague, en lugar de una mayor relación con el mundo, que también en algunos casos pueden tener, es, digamos, la diferencia, por ejemplo, entre Godard y Rossellini, es que en Rossellini la narración está, el narrador, al igual que en una película clásica, es invisible, y en una película de Godard el narrador es todo prácticamente, es decir, la película es vista, es trabajada por un narrador consciente de sus medios que quiere hacer consciente de sus medios a todo lo demás. Es decir, la película es el juego de cómo se lleva adelante el relato. El relato es un tema tan fuerte como el tema diegético. Entonces, lo que yo quiero ver, digo, es un tema muy fuerte, me parece importante que lo tengamos claro. Pero lo que yo quiero que vean, digamos, quiero que analicemos a qué nos referimos cuando hablamos de formas extradiegéticas del narrador, o sea, de irrupciones extradiegéticas del narrador o de recursos extradiegéticos del narrador. Porque a mí me va a interesar mucho que ustedes, quiero decir, así como en su momento dijimos que no puede haber un cambio de punto de vista inconsciente, tampoco puede haber un empleo inconsciente de las herramientas extradiegéticas.
A ver, ¿alguien me puede decir de qué estamos hablando cuando hablamos de herramientas extradiegéticas? ¿De qué estoy hablando de eso? ¿De qué podemos hacer una lista de qué? Un ejemplo. Sí, digamos, bueno, hay uno evidente, digo. ¿Cuál es el arma más poderosa de un narrador para operar sobre la narración desde afuera? El voz en narración. Exactamente. ¿Ok? Eso, vamos a ver. Al comienzo de estas clases, en el mes de marzo o abril, yo empecé las clases diciendo algo. Yo empecé como estableciendo las diferencias entre el cine y la literatura. Y empecé diciendo, yo puedo empezar una novela diciendo, era junio, en aquella época mis días pasaban inútiles y la mayoría de las mañanas me las pasaba tirado en la cama, leyendo y haciendo el amor hasta que caía desmayado en una nube de goce. Yo puedo empezar una novela así, ¿ok? Una película no puedo filmar eso, ¿correcto? Puedo filmar, no sé, un almanaque que dice junio y a un muñeco haciendo no sé qué. Bueno, entonces eso es una diferencia, porque quiero decir, el cine solo permite instantes de presente. Entonces eso se puede escribir, no se puede filmar. Bueno, es falso. Se puede, es decir, yo puedo filmar cualquier cosa y poner una voz en off que diga era junio, no sé qué, eso está claro, ¿ok? Sí se puede, con la voz en off, digamos, se puede hacer cualquier cosa, es decir, se puede operar diegéticamente, se puede convertir la diegesis en cualquier cosa, se puede trabajar, se puede hacer saltos temporales, se puede dotar a las imágenes de un sentido que las imágenes no tienen, se puede contradecir el sentido que tienen las imágenes, se puede operar sobre la imagen de una manera casi infinita. Es la herramienta más fuerte y más poderosa que tiene un narrador. ¿Qué otra? Bueno, la música. ¿Eh? No, claro, sí, sí. Bueno, tenemos claro cuándo la música es diegética y cuándo es extradiegética. Eso ya estuvo hablado en clase, ¿ok? Bien. ¿Y la música diegética nunca es una herramienta del narrador? Sí, también. Sí. Puede serlo perfectamente, claro. Sí, digo, en las películas de Godard, los tipos ponen una moneda en la rocola y esa música pasa a ser una música del narrador, digo, eso está clarísimo. Pero por supuesto, sí, la capacidad de manipulación y de operación sobre la escena que tiene una música determinada, digo, no en la dirección del underscoring, en donde la capacidad, pues la música puede funcionar casi como una voz en off. ¿Qué más? Carteles, como pasan. Carteles, exactamente, o sea, gráfica. Sí, intertítulos o subtítulos, quiero decir. Pero eso es desde la versión más tipo cine mudo, es decir, intertítulos que explican las cosas a la manera de Godard, o también una cosa que dice Phoenix, Arizona, viernes 11 de noviembre, 15:43 p.m., 2:43 p.m. Eso también es una aparición del narrador, es decir, el hecho de que un narrador elija dar una noticia, digamos, irrumpir sobre la narración, ¿eso está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de que eso es una aparición del narrador? Hay algunos que, lejos de las dudas, por ahí prefieren dejarse llevar por el sueño. No, estoy llegando de la duda. Bien. ¿Los subtítulos salen como gráficos? ¿Cómo? Los subtítulos salen gráficos también, los subtítulos. ¿Y ¿a qué te referís? ¿Subtítulos de qué? Voy a dar un ejemplo medio burdo. Sí. En Scary Movie 4, por ejemplo, hablaban cualquier cosa y lo traducían Efectivamente como... creo que se trata de un ejemplo burdo. Sí, así es que hablaban japonés y decían cualquier cosa, marcas. Y abajo lo traducían como que están diciendo algo japonés en serio, digamos, para que entiendan. Sí, obviamente que... Sí, por supuesto. De hecho, mira, ahora yo hice una propaganda malísima, sí, pero que precisamente el recurso es ese, es que tipo hay unos tipos ahí diciendo sobre el SIDA, es chotísimo. Y entonces están los tipos ahí hablando del SIDA y entonces dice, me dijeron que si vas a donar sangre, no sé qué, y entonces el subtítulo dice, uy, tengo miedo de tener SIDA, o para una huevada así. Bueno, eso es un clarísimo.
El revólver. ¿Eh? El revólver. ¿En Revolver? Sí. No sé de qué. No, son películas que El revólver de ahí. No, idea, que no era el novio de Madonna ese. Sí, de la voz. Todo lo que sé de él. Y que hizo una cosa de drogas, no sé qué, no hay una película que se llama. Todas. Bueno, Rock and roll. Bueno, no sé, no vi. Bueno, sí, en un momento Ah, claro, hizo Sherlock Holmes, ¿no? Eso me indignó un poco. Buenísima. Esa es buenísima, es muy buena. Bueno, por eso, Sherlock Me Holmes. gustó Sherlock Holmes. Vos escuchame, ¿qué más? ¿Cambio de punto de vista? Cambio de punto de vista. ¿Siempre? Sí. Siempre. Sí. Para mí sí. ¿Sí? Y- Bueno. No, yo siento que no. Yo siento que hay veces que, claro, no, una película con punto de vista múltiple, el punto de vista no violenta la diégesis. Bueno, pero tal vez esa es la forma, digamos. Cambiar tanto de punto de vista, tal vez es así, la idea de la película, pero si de repente... Por te ejemplo, cambian- Psicosis. No, te das razón. Claro. Te das razón. Entonces que Sí. todo lo que se repite se convierte en diégesis. No, O sea, todo no lo que se necesariamente. repite No, la de voz en off no es nunca diégesis. ¿Ok? Ahora vos no. Pero un punto de vista constante te acostumbras a... No, pero no es cuestión de eso. Quiero decir, solo si el cambio de punto de vista pretende... A ver, es muy sencillo, es tan sencillo como esto. Hay cosas que uno ve en la... uno está viendo una película. A ver, voy a dar un ejemplo. Bueno, creo que ya lo di el ejemplo, ¿no? Uno está viendo una película y hay un tipo que está parado en la calle mirando una cosa, ¿ok? Hay cosas que uno ve igual que el tipo, ¿ok? O que vería, si uno fuese un personaje dentro de la diégesis que estuviera caminando por ahí, vería lo mismo que ve el espectador. Pero hay cosas que un personaje que estuviera ahí no vería y el espectador sí, ¿correcto? O sea, un subtítulo que dice 2 horas después, el tipo que está ahí no lo ve, no es que mira y hay un subtítulo ahí, no lo ve. La música no la oye el tipo. Si hay un pensamiento que dice tengo miedo, el que está al lado no oye el pensamiento. Todo lo que ve el espectador y que los personajes no, es un cambio, es una operación extradigética del narrador. Entonces, un cambio de punto, por ejemplo, si hay un cambio de punto de vista en donde el personaje está escribiendo, no sé qué, y la cámara hace un movimiento de cámara, que de alguna, bueno, eso ya sí, porque hay una acción que de alguna manera está operando con un valor narrativo fuerte por fuera de los personajes. Si es simplemente un cambio de punto de vista y la diégesis está liberada, eso no es una operación del narrador. Solamente cuando el cambio de punto de vista pretende deliberadamente ejecutar una acción que, digamos, si se quiere, hablar cuando el narrador desea saltarse la diégesis para apelar al espectador. ¿Okay? Hay veces que eso no es así, que directamente corta y hay otra historia que está sucediendo, ¿entendés? No sé. Quiero decir, en las telenovelas el cambio de punto de vista no violenta la diégesis, ¿entendés? No sé, no sé qué telenovelas hay ahora, pero no, digo, permanentemente cambian de punto de vista y dicen, ¿estás seguro? Uy, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Corte? Che, estuve con no sé quién, ¿viste esas cosas cómo funcionan? Bueno, eso no es en cambio, solo si el cambio de punto de vista comporta una violencia con respecto al relato, comporta un aporte al relato. ¿Qué más? Una pregunta, pone los saltos temporales. Las elipsis, ¿vos te refieres a las elipsis? No, cuando te muestra, por ejemplo, flash forward o flashback. Pero ¿vieron tantas películas con flash forwards? Porque siempre la gente habla de flash forwards. Y es más algo que aprendés, me parece a mí. Que ¿cuándo hay flash forward? No sé, hay muchas películas o que está desordenada la historia. No sé si son flash forward, pero está desordenada la historia, por ejemplo. Bueno, ¿Sería también o sería contra la diégesis? 23 gramos. Porque digamos, o sea, No, 21. ponele, no sé, perro de la calle. Perros de la calle. ¿En qué momento de Perros de la calle? Precisemos. Todo, pero No, Perros de la calle
Perdón, La calle es una película muy sostenida por un narrador externo, pero no sé si precisamente por la... no, lo que hace es un juego con los puntos de vista, precisamente. 21. Pero también todo el tiempo. Bueno, Pero guiado por el punto de vista. Ahí sí hay un juego con el punto de vista, con carteles que dicen Mr. White, Mr. no sé qué. pero todo el tiempo está cambiando también. Pero digamos que si un flashback es un gesto del narrador, la respuesta es que sí. Y un flash forward, en caso de que lo tuviera, también, claro. Es algo que de alguna manera está operando sobre la diégesis desde afuera, aunque todo lo que se muestre sea diegético. Está violentando el normal fluir de la narración, ¿sí? No, flashback. ¿Ok? ¿Qué más? Quiero más. O sea, capaz, lo que digo, capaz que si es un recuerdo no, pero... Depende, digamos, en la medida en que esté siendo una especie de dato que, igual, ponele, en la película que tienen que ver para la clase que viene, me parece que hay algo que funciona de esa manera y de que funciona de manera clarísima. Se llama Disparen sobre el pianista. Después se las muestro, después les digo. Escúchame, ¿qué más? ¿Qué otras formas de operar sobre la narración tiene un narrador? Famoso videoclip, digamos, para acelerar todo el proceso. Sí, la secuencia de montaje, ¿correcto? O sea, sí. Yo digo recasera. ¿Qué más? Como si vamos al montaje, ya lo tendríamos que también poner en todas las lecturas de Split screen. Split screen, claro, sí, está bien. Es decir, allí donde, sí, split screen, el reencuadre, digamos, las modificaciones del cuadro. El iris, ¿ok? El iris que individualiza un personaje por encima de los otros, el recorte, sí, está clarísimo. ¿Qué más? Eso está clarísimo, ¿ok? El narrador está decidiendo qué hacer con el cuadro y está poniendo en paralelo dos cosas o está aislando un cosa. Por ejemplo, si ahora usamos tipo la profundidad del campo en cuanto... ¿Cómo sería? Ahí es un poquito más complicado. ¿Cómo sería? No sé, que por ahí para destacar un personaje lo ponen en el más nitito, como que no se llega a ver bien qué es lo que tiene alrededor. Me parece más complicado un ejemplo donde eso funcione. Algo que alguien que está atrás del personaje, el personaje no sabe que está ahí, entonces está fuera del foco. Sí, me parece un poco más complejo ese ejemplo. Es decir, un ejemplo en donde el foco sea un juego particular del narrador. Se me ocurre algún ejemplo, pero es más tipo, creo que es de una película que hizo Laura, ¿viste? La que tuvieron ustedes. Más bien ese ejemplo es el único que se me ocurre. Donde el fuera de foco es tan pronunciado que... Pero en general no sé. Digo, sí, o ejemplos de los Coen, donde la película empieza fuera de foco y entonces va poniendo el foco. Me parece... El hombre fuera de foco de Woody. ¿Eh? El hombre fuera de no, foco. pues eso es un chiste. Eso es una especie de cosa. No lo incluiría porque es como una especie de... Sí, pero no es muy útil el ejemplo. No, pero la típica de que tenés los dos personajes y de repente... Bueno, pero eso en general no sé, eso en general es un recurso que teóricamente aspira a ser diegético. Nadie, es muy poca la gente que usa eso como para, digamos, para decir algo. En general el cambio de foco es algo que pretende evitar el corte, digamos, imitar el corte invisible, ser más invisible que un corte. Es raro que alguien haga una... O, por ejemplo, la mucha profundidad del ciudadano se puede ser un elemento extradiegético. ¿Vos crees que sí? Yo creo que en general, bueno, teóricamente lo que se dice es que no. Al contrario, que lo que se dice es porque ve como el ojo no desenfoca. Igual un poco desenfoca, mira, sí. Yo lo estoy mirando a él, vos estás desenfocadísimo. Mira. Si tiene el miopía, pues... No, puedes enfocar, o sea... ¿Entendés? No. Bueno, el ojo humano por lo general no desenfoca. 18 milímetros tiene una profundidad que el ojo humano no tiene, ni en pedo. Pero si un personaje, por ejemplo, entra en una habitación sí. Y no se da cuenta que al lado hay un muerto y el muerto está fuera de foco, o sea, está insinuado ahí. No, pero si está fuera de foco o no tiene que ver con la narración. Da lo mismo que esté fuera de foco que esté en foco. Está ahí.
¿entendés? Digo, no, me parece más difícil el ejemplo con los ejemplos ópticos, digamos. Digamos, el único ejemplo óptico que me resulta para incluir en esta lista sería el zoom. ¿Ah? El zoom, sí. El zoom. Sí, el zoom y el ralentizado también. Es otra cosa, no es óptico. No es óptico. Estábamos hablando de óptica, de lentes. Ah, solamente. De cuestiones de óptica, de profundidad y todo eso. Lo que me resulta. Lo que sí pondría es el zoom, es decir, el cambio de una óptica a otra. Sí, yo entiendo. Lo que pasa fue que ya después La velocidad. Claro. Estamos expandiendo ya. Claro que sí. Y después, ¿qué pasa? Mira, te les voy a tirar uno a ver si... Pasa que ya todo eso entra en el montaje, digamos. Más allá del... No importa, no, yo no. No, bueno, no ni tampoco. No. Vos, porque sos un sagra que filma con camaritas de fotos. Antes se filmaba en fílmico, eso se hace en escena, en set, en el rodaje. Se filma 50 cuadros en lugar de 25. O a 12. Bueno, a 12 es un payaso. O a 12. Vamos a hacerse después. Lo agarra Felipe y lo mata. Editaba en Moviola las películas. Bueno, escúchame. Entonces eso. Bueno, les tiro una. La irrupción dentro de la narración de discursos de discursos disruptivos con la forma de la narración madre. Un ejemplo. ¿Es cuando hay una escena siguiente y empieza el audio antes de que empiece la escena? No. Se encuentra la música. Sí. La irrupción dentro de la narración de otras formas narrativas, si querés. La irrupción dentro de la narración. Tipo animación. Cuando le agrega exacta animación, Como el dibujito de Kill Bill, correcto. Bien. Hay uno más ilustre y más famoso. No hace falta que sea no es de dibujitos, porque digo, eso es muy extremo cuando aparece algo de animación. Pero hay uno que es muy ilustre. Forma parte de una película de la cual mencionamos hoy. Es decir, la posta de la narración la toma una forma externa. ¿Cuál es? La película que hoy mencionamos. No, más vieja. Es una película, ponele, donde el director actúa. Sí. ¿Y cuál es el momento que digo? News on Demand. El documental. News on Demand. De pronto estás viendo la película, no sé qué, y de pronto aparece un noticiero, ¿ok? Que después va a ser legalizado porque se va a entender que lo están viendo los tipos, pero vos durante 5 minutos estás viendo un noticiero de la época. Es como si de pronto vos vas a estar viendo una película y de pronto aparece TN, o una especie de cosa de TN que cuenta, eso es eso. Bueno, y así. ¿Por qué estoy poniendo tanto el acento, chicos, en estas cuestiones? ¿Qué hora es? ¿Estamos tarde? Estoy poniendo el acento en estas cuestiones porque estos recursos, como ya dijimos, forman parte, digamos, tienen un nivel de poder sobre lo que se narra. Casi podríamos decir que son las armas de destrucción masiva de un narrador. Digo, con estas armas el narrador puede hacer lo que quiere, puede solucionar el problema narrativo que quiera. Pero como todo lector de los cómics del Hombre Araña no ignora, un gran poder comporta una gran responsabilidad. Y entonces lo que yo les quiero decir es que el empleo de estas herramientas comporta una facilidad tan grande que básicamente si uno hace un manejo irresponsable de cualquiera de estos elementos, la película es una mierda. Y voy a decir otra cosa, una mierda patética. Es decir, si el espectador nota que vos estás utilizando alguno de estos recursos para resolver cosas que no se pudieron resolver, el espectador deja de creer en la película y en vos. Si el espectador nota que hay una voz en off que está puesta para decir algo que no se pudo decir de otra manera, se terminó la credibilidad del espectador.
Y ahí es donde estos recursos se convierten en una... Es decir, si uno aplica a una narrativa tradicional estos recursos se vuelven banales y la película se vuelve sobreexplicada. Yo diría que la manera de utilizar cualquiera de estos recursos de la aparición de un narrador es que el film desde sus mismas bases trabaje una noción sostenida en el juego del lenguaje. Es decir, cuando la película en sí misma, desde su misma concepción, está abierta a este trabajo con las formas abiertas del narrador. Es decir, el narrador tiene que ser evidente, tiene que ser un narrador activo desde un comienzo. No puede de pronto volverse... ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para trabajar esto y para pensar esto, quiero que vean, precisamente como ya lo anuncié, el siguiente film. ¿Alguien lo vio? ¿Eh? ¿De quién es? Véanlo para la clase que viene sí o sí, y ahí, bueno, charlaremos sobre cómo están utilizados y cómo es un film abierto a los recursos narrativos. ¿Alguna duda? No. Ok. Váyanse.